Diego, vamos a conversar acerca de las reacciones, los miedos y hasta los silencios. Nuestra forma de ser tiene una razón. Muchas veces no nacemos con esto, sino que son cosas que aprendemos, miedos que se heredan, formas de amar también, formas de comunicarnos. ¿Cómo podemos hacer para criar a los niños, a las nuevas generaciones, sin miedos heredados, sin frustraciones? ¿Y cómo podemos hacer para sanar a nuestra niña, nuestro niño interior? Está con nosotros el psicólogo Gustavo Adolfo Mora, psicopedagogo. Psicopedagogo, un Psicopedagogo para placer. ser claros. Claro que sí. Gustavo, qué gusto tenerlo acá. Primero que nada, ¿cómo se originan esas heridas emocionales? Sin darnos cuenta, terminamos transmitiendo a los hijos. Sí, yo creo que por años se disimuló o se ocultó la importancia y la relevancia que tenía lo que pasaba en la niñez y cómo se refleja esto en la vida adulta. Algo importante de aclarar es que, bueno, la infancia no es sentencia, ¿verdad? No necesariamente todo lo que pasa en la niñez se va a reflejar siempre y no necesariamente podemos ligar las heridas de infancia a hechos específicos que hayan pasado. Entonces hay que tener como bastante apertura, bastante visión amplia para poder reconocer que no siempre todo esto que pasa, como les decía, se visualiza o se manifiesta en la edad adulta. Al mismo tiempo, sí hay mucha injerencia, un porcentaje altísimo de las experiencias que tenemos y que vivimos cuando estamos pequeñitos y se van a relacionar a lo largo de toda mi vida. Gustavo, usted como psicopedagogo, ¿cómo nos puede orientar dentro de la dinámica familiar en cuanto al estrés, al enojo, a la tristeza y sobre todo a la forma de comunicar estas emociones que a veces pueden ser dolorosas? Sí, yo creo que el primer paso es reconocer cuál es mi estilo de crianza, cuáles son los patrones, cuáles son las referencias mentales que tengo con relación a algo, cuáles son la forma en que yo abordo las emociones, qué es para mí una validación emocional, cómo fueron nombradas esas emociones, cómo fueron acompañadas cuando yo estaba pequeño. Y desde ese lugar entonces redescubrirme y saber que tal vez yo como papá, yo como mamá, yo como cuidador, yo como maestro, estoy replicando la forma en que se me fue acompañado cuando estaba pequeño. Entonces, ese primer paso es determinante, es crear conciencia en cómo yo, como adulto, estoy acompañando desde ese lugar, desde mi propia historia, desde mis propias heridas, desde lo que tuve, desde lo que se me ofreció. ¿Y cuáles son esas conductas que sean comunes, mediante las cuales las personas puedan expresar que hay señales de heridas no sanadas? Por ejemplo, a veces relaciones que no son tan sanas, mi forma de comunicarme que por lo general puede ser que no sea asertiva, miedos que yo tenga para vincularme con otras personas, la forma en que yo reacciono cuando tengo algún episodio retador, alguna circunstancia que tengo que solventar de una forma, cómo yo transito los desafíos de la vida, ¿verdad? Entonces, si yo a veces no me explico por qué yo adulto no logro comprender por qué soy así, por qué actúo así, por qué tomo estas decisiones, por qué suelo ser impulsivo, por qué suelo ser inseguro, por qué me da miedo esto, ¿verdad? Entonces es revisar dónde fue que nació todo esto que estoy pasando. ¿Cómo aprenden los hijos a gestionar sus propias emociones a partir de lo que ven en la casa? Sí, vamos a ver, antes de los 7 años y todavía de los 7 hasta los 25, 30, porque la neurociencia es clara y contundente en que el cerebro... O sea, todavía somos bebés. Así es, nuestro cerebro todavía somos pollitos. Está en desarrollo y a veces la gente no tiene claridad en esto, ¿verdad? El cerebro humano, ¿verdad? Madura ya la parte prefrontal, esa que tiene regulación emocional, esa que es más ejecutiva, esa que tiene las herramientas para solventar mejor las cosas, empieza a madurar a los 6, 7 años y termina a los 25, 30 años. Entonces, una forma de entender, ¿verdad? Nuestros niños y niñas, ¿verdad? Es que ellos hacen lo mejor que pueden con la madurez cerebral que tienen. Antes de los 7 años existe lo que se llama la heteroregulación, es decir, yo adulto ayudo y alfabetizo emocionalmente a mi niño o niña para poderlo acompañar, para que aprenda de gestión emocional. Antes de los 7 años los niños lo que hacen es reaccionar y tener comportamientos y conductas propias del rito del desarrollo en el que se encuentra. Entonces, aún así, cuando ya tenemos 6, 7 años no podemos dar por sentado que nuestro niño o niña ya sabe regular el estrés, la frustración, las diferentes emociones, ¿verdad? Entonces, lo más importante es reconocer que nuestros niños y niñas ahí chiquititos todavía no se pueden autorregular, necesitan de un adulto para que los pueda regular. ¿Y qué impacto tiene crecer en un ambiente donde no se habla de lo que duele, nada más se esconde?
Sí, bueno, hay muchísima evidencia. De hecho, Costa Rica, Latinoamérica, ha sido enseñada, ha sido educada desde que, por ejemplo, los hombres no lloran, pero las cifras son clarísimas. Los hombres no lloran, pero se suicidan más, por ejemplo. Entonces, ¿qué impacto tiene? Pues claro, yo voy a crecer entendiendo cómo se vive la tristeza, cómo mi mamá modela la frustración, cómo mi mamá es paciente, cómo mis maestros me enseñan de cómo socializo con los demás, qué pasa en un problema, cómo el adulto está reaccionando, porque los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan. ¿Cómo se manifiestan estas heridas ya en la edad adulta? En el trabajo, en la vida en pareja, en la vida familiar. ¿Cómo se manifiestan? En el día a día, vamos a ver, en heridas de abandono, por ejemplo, relaciones no tan sanas, en esa continuidad que se le da a cómo yo de chiquito viví la presencia, la contención, la gestión de retos, cómo yo chiquitito observaba cuando yo tenía situaciones complejas, cómo se me acompañó. Entonces de grande se va a manifestar de diversas formas, en inseguridades, en complejos, incapacidad para resolver algunas cosas, situaciones adversas que a mí me dicen ser humano cómo debería afrontarlas. ¿Qué señales nos indican que una persona en realidad está repitiendo patrones no muy sanos que aprendió en la infancia? Bueno, ya esto es como más profundo y yo creo que a nivel individual pues uno los podría ver ya en terapia o inclusive digamos si tal vez yo tengo la oportunidad de que si un amigo, una pareja me cuenta de su historia, pues entonces yo podría ir pensando que quizá, porque lo que les decía al inicio, la infancia no es sentencia, o sea, no porque hayamos vivido situaciones en la infancia va a ser completamente correlacionado a un adulto. Sí pasa muchas veces, pero no siempre. Entonces yo sí puedo entender que quizá por la vida que tuvo mi pareja pudo haber tenido o puede tener más bien algunas reacciones, algunas formas de afrontarlas por lo que haya pasado, pero no es determinante. Yo creo que la mejor recomendación pues es que nos revisemos y si tenemos la oportunidad de acudir a un especialista pues que se haga. ¿Qué cambios concretos podemos hacer para cortar con esa herida, con ese ciclo emocional que realmente nos está afectando, para cerrar ese ciclo? Bueno, yo creo que lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Lo primero es revisar mi historia de vida, revisar mis patrones, revisar mis conductas y encontrar ahí cuáles son aquellas con las que no me siento tan cómodo. A la hora de nombrarlas, pues yo ya las pongo sobre la mesa y las puedo empezar a trabajar. Entonces el primer paso en definitiva es reconocer que de todas mis acciones, que de todo lo que yo estoy viviendo no hace mucho sentido conmigo, me genera mucho ruido, es pesado para mí, me genera mucho dolor, me genera culpa, me genera bastante molestia. Entonces desde que yo lo nombro ya podría entonces empezarlo a trabajar. Para que la gente se pueda identificar, por ejemplo, una herida de abandono, ¿en qué caso surge? Sí, vamos a ver, cuando nosotros estamos chiquititos, ¿verdad? En el cerebro influyen muchas cosas, la parte del hipocampo, la parte de la amígdala, pero principalmente cuando yo establezco figuras de apego desde chiquitito, ¿verdad? Con mis cuidadores primarios, entonces desde ahí empiezo a ver la vida, empiezo a ver el mundo con seguridad. Desde ahí empiezo a tener referencias de cómo es las interacciones con los demás. Y es una posibilidad, ¿verdad? Porque tampoco es algo completamente seguro, es que de adulto yo pueda entonces entender que las relaciones pueden ser sanas, que me puedo vincular de manera segura, que puedo tener confianza en los demás, que puedo tener una relación estable de pareja. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es porque hay un arraigo que conecta, ¿verdad? Lo que yo viví de chiquitito con lo que voy a vivir de grande. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, tenga esa herida, la del abandono, y que necesita empezar a sanar y que decide empezar a hacerlo? ¿Por dónde empieza? Empieza reconociéndolo y nombrándolo, ¿verdad? Y cuando ya entonces empieza a ver que quizás su historia, ¿verdad? Necesita ser revisada, necesita ser ajustada y necesita hacer cambios importantes y trascendentales en su vida. Entonces, desde ese lugar, pues entonces sí, tocar la puerta de algún especialista que le pueda ayudar. Una vez que ya la persona ha identificado qué es esa herida que tiene, que le está afectando, que le está haciendo meterse en relaciones que quizás son tóxicas, ¿cuál es el siguiente paso? Porque puede ser que en el proceso se enoje, no sé, con los papás, con los abuelos, con la persona que tuvo ese rol de crianza. ¿Eso es parte del proceso? Sí. Yo quiero, bueno, lo he subrayado muchas veces, ¿verdad? Que no es determinante todas las heridas de abandono, todas las heridas de infancia con lo que pasa en la vida adulta. Hay personas resilientes, hay personas que han tenido, vamos a ver, nosotros nacemos con un temperamento que después se combina con el carácter y producto de eso hay una personalidad que es la que nos diferencia de los demás. Entonces, cuando yo
por diferentes vías, ya sea en terapia, ya sea porque soy espiritual, porque el deporte, porque la lectura, porque cualquier herramienta que le haya servido a la persona que le permita sanar todo esto, pues va a ir desde un lugar más positivo. Entonces, lo que me decías de la familia, yo creo que un pensamiento bastante benevolente es entender que nuestros papás, nuestros abuelitos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento, con la información que tenían en ese momento, ¿verdad? Entonces, ver atrás con rencor, con odio, creo que no ayudaría para nada a un proceso de sanación. No es sano. Agradecer lo que existió. Exactamente. Lo que se pudo en ese momento. Muchísimas gracias, Gustavo. No, con mucho gusto. Gracias.